Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Volvemos con Advance 2.0. Voy a hacer una serie de 2 vídeos que constarán de lo siguiente. El circuito Cupra León con Advance 2.0, con la pista Bluetooth, con el kit digitalizador, mandos, chips y un cambio de carril, y con el pit lane. Aparte, le voy a sumar 2 rectas estándar. Os enseñaré el plano y lo probaremos. Y en el segundo vídeo vamos a explicar bien cómo debe de ser, la estudiaré bien antes, por supuesto, la nueva aplicación de Scalestri, que lo poco que la he visto parece muy interesante. Venga, vamos. Bueno, lo primero que vamos a ver. ¿Qué nos sale este circuito? Su precio. Comenzamos por el circuito Cupra León, que en teoría ya lo tenemos comprado, y lo que vamos a hacer es pasarlo a Advance 2.0. Importante, 2.0. El circuito Cupra León cuesta 195 euros. Para hacerlo digital, lo siguiente que tenemos que hacer, o sea, podemos ir paso a paso, es comprarnos el kit digitalizador, compuesto por un cambio de carril digital, 2 chips digitales y 2 mandos digitales. Su precio, 94,99 euros. Después, el orden puede ser este u otro, pero vamos a decir que primero compramos la pista Bluetooth. Con esto ya tenemos para gestionar las carreras con la aplicación. Creo que para mí es lo primero. Después del kit digitalizador. Pista Bluetooth, 84,99 euros. Lo siguiente que yo haría antes de comprar el pit lane es comprar 2 rectas estándar, para ampliar un poco las rectas. Y os explicaré con el pit lane por qué y con el circuito definitivo por qué. Las 2 rectas. Estas 2 rectas estándar cuestan 18,99 euros. Y por último, compramos el pit lane, que nos cuesta 64,99 euros. Mi consejo, comprarlo todo lo más nuevo posible, para que no os dé ningún tipo de fallo. Y este es el presupuesto total de nuestro circuito Advance. 458 euros con 96 céntimos. Bueno, y aquí tenéis el circuito que he montado yo. Y veis lo que le he puesto nuevo. Aquí tenéis en azul todo lo que no viene incluido en el circuito Cupra. Las 2 rectas estándar, la pista Bluetooth, que aquí aparece diferente porque en este programa no está la pista Bluetooth, el pit lane y el cambio de carril. ¿Por qué os digo que compréis la pista Bluetooth y después las 2 rectas estándar? A la derecha del pit lane hay una de esas rectas estándar nuevas. Si no la ponéis, el pit lane empieza justo nada más terminar la curva y eso nos puede dar problemas. Cambia solo, a veces no cambia, al derrapar, etc. Entonces es mejor poner una recta estándar y por eso es mejor, seguido de la pista Bluetooth, comprar las 2 rectas estándar. Ahora vamos a probar dicho circuito. Bueno, antes de enseñaros y probar el circuito, lo que vamos a hacer es cambiar el chip analógico por el chip digital. Es muy sencillo. En este caso, como no tiene el coche, al ser de circuito, kit de luces, simplemente el chip analógico es unas pletinas, como si fuesen unos cables para llevar la corriente al motor, nada más. No tiene el circuito integrado que gestiona las luces. Venga, vamos a ello. Quitamos primero el motor. Muy fácil, sale con un clic. Ahora quitamos el chip analógico. Nos ayudamos de un destornillador plano. Tiene aquí unas pestañas que no queremos tocarlas, para no estropearlas, por supuesto.
Ahí sale. Estas dos pestañas. Quitamos el chip analógico y ponemos el digital. Para esto lo mejor es quitar primero la guía. Si no, nos rozará con las trencillas y no entrará bien. Lo enganchamos de delante. Ya está, colocado. Colocamos la guía, que es muy sencillo. Ya está. Y ahora volvemos a colocar el motor. Ya lo tenemos. Ya solo nos queda enseñaros el circuito y probarlo con este coche. Bueno, pues aquí tenemos el circuito que hemos creado, con los accesorios que os he comentado. Ahora vamos a enlazar mando y coche. Primero lo vamos a resetear. Y ahora lo vamos a enlazar. Pulsamos aquí. Ya está verde, ya está. Ya tenemos enlazado el coche con el mando y preparado el circuito para disfrutar. Bueno, pues ya habéis visto el circuito Cupra convertido en Advance 2.0 con todos los accesorios. Ir poco a poco, porque ya veis que cuesta un dinero, cuesta bastante. Pero bueno, si vamos poco a poco, como os he dicho, primero tenemos el Cupra León, el circuito, compramos la pista Bluetooth, ya podemos usar la aplicación, compramos las dos rectas para hacer un poco más grande el circuito, el cambio de carril, el kit digitalizador, vamos, luego el pit lane, etcétera, y terminamos con el circuito. Y os queda un circuito para casa, para montar y desmontar, bastante chulo, con dos rectas interesantes donde podemos acelerar y con todos los accesorios de la gama Advance 2.0. Muy importante, por si alguno tiene dudas, gama 2.0, tiene freno y mejor conectividad entre coche y mando. Pero que sepáis que el sistema 1.0 es completamente compatible con el 2.0. Mi consejo, tener chips en los coches 2.0. Y el mando puede ser 1.0. Perdemos un poquito de conectividad, pero lo ganamos con la antena que viene en el chip. Y nuestros coches tendrán freno, que para mí es lo más importante, fundamental. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.